El trabajo que está haciendo este chef tiene una gran ventaja. Él está concentrado, está produciendo, está apasionado con lo que hace. Y la ventaja que tiene es que la retroalimentación de si lo que está haciendo es bueno o es malo, la va a recibir inmediatamente. En 30 minutos vas a ver si la comida que hizo, que cocinó, es buena o es mala. Y quise poner este ejemplo porque estamos hablando de educación. Y creo que es válido resaltar que el trabajo del educador tiene una desventaja. Y es el otro lado de esta moneda. El trabajo del educador muchas veces ve su resultado 20 o 30 años después. No lo puedo ver inmediatamente. Cuando hablamos de que el trabajo de los educadores, el ministerio, los colegios privados, los colegios científicos, los colegios técnicos, están produciendo el talento del futuro para ser exitosos en el siglo XXI, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta si el trabajo fue bueno o fue malo? Cuando estemos allá 20 años después. Y parte del tema que yo digo que es injusto es de que hay pocas probabilidades de regresarnos. Si hicimos un mal trabajo en el tema de educación, qué difícil decir, no, me regreso. Puede ser demasiado tarde. Hay oportunidades de mejora siempre, pero puede ser demasiado tarde para construir los ciudadanos del futuro, para pensar que Costa Rica sea una sociedad exitosa en el siglo XXI. Yo en realidad no soy educador, yo soy un empresario de tecnología que me he involucrado con la educación por dos motivaciones. La primera es que trabajo en reclutamiento, trato profesionales todos los días, he contratado a cientos, centenas y miles de personas, sobre todo en el área de tecnología, y participo constantemente de la conversación de si Costa Rica está produciendo los profesionales que ocupamos, el talento que ocupamos, que hace falta tal tipo de habilidades, tal tipo de conocimiento, experiencia. Entonces mi primer interés en la educación nace como empresario. Yo todos los días contrato, todos los días entrevisto, participo con instituciones nacionales como CINDE, Procomer, Ministerio de Trabajo, cámaras, Cámara de Industria, Cámara de Comercio, en decir, estamos produciendo los profesionales que ocupamos. Esa es la primera motivación. La segunda motivación es más personal y es mi familia, son mis hijos. Estos son mis hijos y mis sobrinos. Y sobre todo me motivó la conversación en el sentido de que mi hijo menor, el más pequeño, que está en el centro, que tiene 10 años, un día conversando me dice, papá, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a estar haciendo yo cuando tenga tu edad? Eso fue impactante por dos cosas. Una, hicimos los números y era el año 2052. Entonces me hizo sentir muy viejo. Yo me considero joven y eso me hizo sentir viejísimo. Pero por otro lado, me hizo entrar en razón de que cuando mi hijo tenga mi edad, vamos a estar entrando en la segunda mitad del siglo XXI. Entonces todo lo que decimos, que el siglo XXI trae tecnología, innovación, cambios, no es el futuro, es ya. Son cosas que están sucediendo ya. Y sobre todo, detona la conversación alrededor de decir, estos niños que son, ¿verdad?, mi familia, mi hijo pequeño, mi hijo del medio, les estamos dando la educación, les estamos dando las habilidades del futuro para que ellos sean exitosos en la sociedad del siglo XXI. Y eso lo asocio a una estadística que dice, que es todavía un poco más alarmante en este sentido. La estadística dice que el 65% de los estudiantes que están hoy día en el sistema educativo van a trabajar en carreras que no existen. Entonces eso lo hace uno cuestionarse y decir, un momentito, o sea, esta gente va a trabajar en cosas que no existen. Entonces, ¿cuál es la guía de la capacitación? ¿Cuál es la guía de la orientación, de la educación que les estamos dando? Y me puse a investigar qué son esas carreras que no existen. Les puedo dar algunos ejemplos. Vemos macro tendencias de lo que se llama tecnologías exponenciales y vemos, por ejemplo, esto. Aeronáutica no tripulada. Va a haber una carrera que es ser un ingeniero en aeronáutica no tripulada, los famosos drones. Esa carrera no existe.
Si uno va al CONESUB hoy pregunta, ¿esa carrera existe? No, no existe, nadie la ha presentado, no se ha aprobado. ¿Y cómo hago para crear las habilidades para que los niños sean exitosos en esas carreras? Si alguien va a estudiar economía, posiblemente sea economía basada en criptomonedas o en blockchain. Entonces, ¿cómo hago para dedicarle tiempo y generar habilidades alrededor del entendimiento de qué es criptomoneda y qué es blockchain si es la economía del futuro? Si alguien va a estudiar arquitectura, posiblemente haya un énfasis en urbanismo para planear ciudades de autos autónomos, autos que se manejan solos. Entonces, los estudios que dicen que el 65% de los estudiantes que están hoy día en el sistema van a trabajar en carreras que no existen, es porque están proyectando estas megatendencias. Esa es como la gran preocupación. Inmediatamente después de entender esto, empezamos a buscar y decir, ok, ¿qué sí podemos hacer hoy? Entonces hablamos del qué hacer, qué acciones, medidas, iniciativas, propuestas podemos empezar a ejecutar hoy. Hay unas muy obvias, muy conocidas, como el tema de STEM. STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemática en inglés. Y STEM lo que dice es que no es que las escuelas y los colegios deben enseñar ciencia, que ya lo hacen, tecnología, tal vez, ingeniería, sino que es la integración de estas 4 áreas. La diferencia de STEM versus la clase de ciencia es que STEM es el desarrollo de las habilidades integradas y que si ponemos en todas las escuelas y colegios la clase de STEM, posiblemente estemos orientando a nuestros niños al desarrollo de las habilidades correctas para ser exitosos en el siglo XXI. Ahora, con STEM pasa otro problema. STEM es relativamente sencillo decir, vamos a hacer STEM. STEM se ha convertido en un club de la tarde, típicamente. El resultado de STEM muchas veces es robótica educativa. Hay muchas iniciativas alrededor de robótica educativa y eso está excelente. Lo que pasa es que se convierte muchas veces en una actividad extracurricular. Se convierte en una actividad que hacemos en un club para algunos de los estudiantes, no para todos los estudiantes. Y de hecho eso es un problema, porque si vamos a ver países exitosos en el tema de robótica, por ejemplo, como Corea, Corea lo primero que dice es STEM no es un club, no es un taller, no es un seminario una vez por mes, una vez por trimestre, es siempre, es curricular, hay que meterlo transversal a todo el modelo educativo. Ahora se habla de otras cosas que nos amarran alrededor del qué, como las 4C del siglo XXI. Las 4C, si las han escuchado, es comunicación, colaboración, pensamiento creativo y creatividad. Pensamiento crítico y creatividad. Esas son las 4C del siglo XXI. Igual, es un área de estudio que uno puede decir, muy bien, para ser ciudadanos exitosos, para las carreras que hoy día no existen, voy a tratar de modificar mi contenido para que tenga las 4Cs, pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración. Entonces, respuestas a la pregunta del qué hacer existen, no son difíciles de encontrar. Tal vez lo que es más difícil de encontrar es el cómo, porque encontramos casos de Corea y podemos investigar casos de Finlandia y Singapur y Estados Unidos, países muy exitosos en su desarrollo educativo, sin embargo, que viven realidades muy diferentes. Y la realidad tiene que ver con todo. Ustedes son testigos de eso. Desde qué capacitación recibo, cuánta infraestructura tengo, cuánto presupuesto tengo, visión, etc. Entonces, aquí en Costa Rica, hoy, cuando pensamos qué podemos hacer, nos encontramos de que no hay respuestas en el cómo, porque el cómo lo tenemos que diseñar nosotros. El cómo lo tenemos que inventar. Cómo aterrizamos esto a nuestra realidad de escuelas públicas y privadas en Costa Rica. Y eso fue un poco una tarea que nos pusimos a hacer, porque queríamos eso, queríamos que STEM y robótica no fuera un club, queríamos modificar el currículo para incluir las 4C, pero ¿cómo lo hacemos? Nos encontramos con algo muy lógico, y es de que hay un paradigma, y el paradigma es el paradigma del juego de suma cero. ¿Qué es el juego de suma cero? Lo que yo gano, usted lo pierde, lo que usted pierde, yo gano, y básicamente eso nos hace pensar que si yo quiero meter un contenido adicional en un programa educativo, tengo que sacar algo.
Cuando nos involucramos con escuelas, en este caso les hablo de un ejemplo de una escuela donde me invitan a ser miembro del consejo académico. Yo llego con la escuela y digo, ok, voy a impactar esta escuela, vamos a usarla como modelo. Y me encuentro con la realidad de que estamos en el juego de suma cero. Metamos robótica transversal, ok, ¿qué saco? Estudios sociales, matemáticas, ciencias, español. Le digo, no, es que no hay que sacar otra cosa, pero es que el horario no me alcanza. El tiempo es el mismo, las horas, las lecciones, los recreos. Entonces, empezamos a pensar y cómo podemos romper ese paradigma. Y de alguna manera lo empezamos a hacer. El primer ejemplo, hay un módulo en tercer grado que se llama máquinas simples. Es la primera vez en toda la trayectoria del proceso educativo donde el niño se le explica qué es polea, palanca, cuña, que son elementos básicos de la ingeniería. Entonces lo que dice STEM es, si nosotros damos una muy buena lección en tercer grado de los elementos básicos de la ingeniería y la mecatrónica, ese niño va a hacer conexiones neuronales que le van a quedar para el futuro y pueda llegar a ser un muy exitoso ingeniero. Entonces, lo que optamos fue por dar STEM y las 4C del siglo XXI intercaladas en el programa. No una hora adicional en la tarde, no una hora más temprano, no durante el almuerzo, sino intercalado. Entonces, máquinas simples se enseñan mediante la construcción de una grúa. Entonces, hay un proyecto que es la construcción de una grúa y se estudia la polea, la palanca, la cuña y elementos incluso de física que los niños absorben muy bien cuando reciben, en lugar de una instrucción, que es el verdadero cambio, lo que recibieron fue una construcción. Otro ejemplo es energías renovables. Es un gran ejemplo para Costa Rica. Energías renovables se estudia en quinto grado y en lugar de explicar de manera teórica, analógica, qué es la energía solar, se construye un vehículo solar con elementos de robótica educativa y se hace una competencia del vehículo solar que camina más rato y más rápido. Otro ejemplo es el ejemplo de las impresoras 3D. Una de las tecnologías exponenciales es el concepto de impresores 3D. En lugar de meter una clase de impresiones 3D como club en la tarde o en la mañana y poner a competir el currículum normal de la escuela, lo adoptamos en estudios sociales, cuando se estudia el elemento de los fósiles. Y lo que hacemos es imprimir un fósil en una impresora 3D. Sin darse cuenta, el niño recibió dos clases al mismo tiempo. Se intercalaron clases en lugar de poner una a competir con la otra. Recibió una clase de programación de impresora 3D, se llevó para la casa un fósil impreso y le dijo a su mamá, cuando la mamá le pregunta, ¿qué hiciste hoy en la escuela? Él le cuenta que estuvo en la clase de fósiles, pero sin darse cuenta estuvo en una clase de impresora 3D. Y el otro ejemplo es el ejemplo de Virtual Reality o realidad virtual, realidad aumentada. Esto lo hicimos en biología y en ciencias. Los niños programan la célula humana y la navegan mediante un visor de realidad virtual y realidad aumentada. Entonces estos son unos ejemplos de cómo de alguna manera le encontramos una salida al paradigma de no poner a competir las nuevas habilidades que debemos buscar la forma de intercalar al currículum con el programa normal, sino ponerlos a co-crear, a colaborar de manera que podamos cumplir el objetivo. Yo estoy seguro que hay muchos ejemplos así. Esto no es en realidad una innovación, ¿verdad? Hay mucha gente haciendo esto, hay fundaciones públicas, fundaciones privadas, escuelas, pero en realidad nuestro mensaje hoy es que buscáramos la forma, hoy, más tarde, una conversación en los siguientes días, colaborando con el Ministerio de Educación, de compartir estas experiencias, porque estoy seguro que si hacemos una librería, una colección de experiencias similares, nosotros podemos contar estas 5 como las que estamos haciendo nosotros y ustedes nos pueden contar muchas más y podemos enriquecer una colección de experiencias que nos ayuden a transformar el modelo educativo. Muchas gracias.